El sol apenas despuntaba sobre el horizonte de Ciudad de México cuando Rosa Hernández abrió la cortina metálica de su puesto de tacos en la esquina de Tenochtitlán y Matamoros, en pleno corazón de Tepito. A sus 52 años, llevaba más de 3 décadas trabajando en ese mismo lugar, heredado de su padre, quien a su vez lo había heredado de su abuelo. Tepito era más que un barrio para Rosa. Era su identidad completa, el tejido de su existencia. Las calles empedradas, los puestos del tianguis que se extendían como un laberinto infinito, los gritos de los vendedores ofreciendo mercancía desde zapatillas hasta electrodomésticos, todo eso formaba parte de su alma. Ese lunes de marzo parecía como cualquier otro en el barrio Bravo, con el bullicio característico que empezaba desde temprano, cuando los comerciantes llegaban a preparar sus puestos para otro día más de trabajo. Rosa encendió la plancha, comenzó a picar cebolla y cilantro y puso a calentar la carne de res que había marinado la noche anterior. El aroma se expandió por la calle, atrayendo a los primeros clientes: don Ernesto, el zapatero de la cuadra siguiente, y Julio, un joven que trabajaba como cargador en el mercado. Si te gusta este tipo de contenido, donde exploramos las historias humanas detrás de los eventos que marcaron comunidades enteras, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas importantes. Lo que Rosa no sabía esa mañana era que su rutina de más de 30 años estaba a punto de destrozarse de la forma más violenta posible. Durante meses, las tensiones habían ido creciendo en Tepito como una olla de presión a punto de explotar. Dos organizaciones criminales, la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, llevaban tiempo disputándose el control del narcomenudeo en la zona, una actividad lucrativa que generaba millones de pesos mensuales. Tepito, con su laberíntica estructura de callejones estrechos y vecindades antiguas, se había convertido en un territorio estratégico para la distribución de drogas en toda la Ciudad de México. Pero la verdadera batalla no se libraba solo por el territorio. Era una guerra por el sustento de miles de familias que, atrapadas entre la pobreza y la falta de oportunidades, habían visto cómo el crimen organizado se infiltraba en cada rincón de su comunidad. Rosa conocía los rumores. Todo el barrio los conocía, se susurraba en las vecindades, en los pasillos de las escuelas, en las fondas. Algo grande va a pasar. Los hombres jóvenes con radios y miradas vigilantes se habían multiplicado en las esquinas. Las extorsiones a los comerciantes se habían vuelto más frecuentes y agresivas. Algunos negocios habían cerrado, otros pagaban cuotas semanales a ambos bandos para evitar represalias. Mariana Vega, de 38 años, maestra de primaria en la escuela Benito Juárez, ubicada a 3 cuadras del puesto de Rosa, salió de su departamento en una vecindad de la calle Jesús Carranza con su hija Sofía, de apenas 6 años. Era el primer día de clases después de las vacaciones de marzo, y Sofía llevaba su mochila nueva con dibujos de su caricatura favorita. Mariana había crecido en Tepito, había visto cómo el barrio se transformaba década tras década. Su abuelo le contaba historias de cuando Tepito era un barrio de artesanos y zapateros, un lugar donde las familias trabajaban honestamente y se ayudaban entre sí con un código de honor inquebrantable. El barrio no roba al barrio, perro no come perro. Pero esos tiempos habían quedado atrás. La marginalización histórica del barrio, la falta de inversión gubernamental, el abandono sistemático de las autoridades y la creciente desigualdad habían creado el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado echara raíces profundas.
Mariana sabía que muchos de sus alumnos vivían en hogares donde la violencia y las drogas eran parte de la realidad cotidiana. Niños de 8 o 9 años que ya habían visto cosas que ningún niño debería presenciar. Familias desintegradas por la adicción, padres encarcelados o desaparecidos, madres que trabajaban jornadas extenuantes solo para poner comida en la mesa mientras sus hijos quedaban expuestos al reclutamiento de las bandas. Sofía saltaba feliz por la banqueta, emocionada de volver a ver a sus compañeros. Mariana la tomó firmemente de la mano mientras caminaban por las calles aún tranquilas de la mañana. Pasaron frente al puesto de Rosa, quien les saludó con una sonrisa cálida, como siempre hacía. «Buenos días, maestra. Buenos días, Sofía», gritó Rosa mientras volteaba unos tacos en la plancha. «Buenos días, doña Rosa. ¿Cómo amaneció?», respondió Mariana. «Pues aquí, echándole ganas como siempre. Que tengan buen día», dijo Rosa, sin imaginar que sería una de las últimas conversaciones normales que tendría en mucho tiempo. El reloj marcaba las 7:40 de la mañana cuando Rodrigo Sánchez, un comerciante de calzado de 45 años, llegó a su local en la calle Tenochtitlán para abrir su pequeño negocio familiar. Rodrigo era parte de la larga tradición de zapateros que se habían establecido en Tepito desde la época de la Guerra Cristera, cuando cientos de artesanos del Bajío llegaron al barrio buscando refugio y oportunidades. Su bisabuelo había sido uno de ellos, y desde entonces 4 generaciones de Sánchez habían vendido zapatos en ese mismo lugar. Pero últimamente, el negocio apenas daba para sobrevivir. Las cuotas que tenía que pagar a las bandas se habían triplicado en el último año, y las amenazas eran cada vez más directas. 2 semanas atrás, un hombre con tatuajes en el cuello y una mirada fría como el hielo había entrado a su local y le había dicho sin rodeos: «O pagas 5,000 más por semana o te quemamos el negocio». Rodrigo había pagado, como siempre pagaban todos. No había otra opción. La policía no era una alternativa. En Tepito la desconfianza hacia las autoridades era absoluta. Años de corrupción, brutalidad policial y abandono institucional habían erosionado cualquier esperanza de que el gobierno pudiera o quisiera protegerlos. Mientras Rodrigo abría las cortinas metálicas de su local, vio algo que lo hizo detenerse. Al final de la calle, cerca del cruce con Matamoros, había una camioneta blanca estacionada con las luces apagadas. No era extraño ver vehículos así en el barrio. Muchos los usaban para transportar mercancía del tianguis, pero algo en la forma en que los hombres dentro de la camioneta miraban hacia todos lados, con movimientos nerviosos y tensos, le puso la piel de gallina. Rodrigo había aprendido a leer las señales del barrio. Sabía cuando algo malo estaba por ocurrir. Se dio la vuelta rápidamente y decidió no abrir ese día. «Mejor me regreso a casa», pensó. Pero antes de que pudiera bajar completamente la cortina, el sonido que cambiaría todo estalló en el aire como un trueno apocalíptico. Los primeros disparos se escucharon a las 8:10 de la mañana. No fueron 1 o 2, sino una ráfaga continua que retumbó por todas las calles de Tepito, como si el barrio entero hubiera sido sumergido en una zona de guerra. Rosa dejó caer la espátula que tenía en la mano. El ruido era ensordecedor, tan cercano que podía sentir las vibraciones en el pecho. Instintivamente se tiró al suelo detrás de su plancha de tacos, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Los gritos comenzaron casi inmediatamente, gritos de pánico, de dolor, de terror absoluto. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio donde pudiera encontrarlo. Don Ernesto,
El zapatero que minutos antes comía tacos tranquilamente cayó al piso y gateó hasta meterse debajo del puesto de Rosa, temblando de miedo. «¡Virgen Santísima, protégenos!». Lourdes murmuraba una y otra vez. Mariana Vega escuchó los disparos cuando estaba a media cuadra de la escuela. Su instinto maternal se activó al instante. Tomó a Sofía en brazos y corrió hacia el portón de una vecindad cercana, golpeando desesperadamente. «¡Por favor, ábranme! ¡Llevo a mi hija!», gritaba con voz quebrada. Una mujer mayor abrió el portón apenas unos centímetros, vio el terror en los ojos de Mariana y a la niña llorando, y las jaló adentro. «¡Rápido! ¡Métanse al patio!», ordenó la mujer. Detrás de ellas, más vecinos corrían hacia el interior de la vecindad, buscando refugio. Los disparos continuaban sin cesar. El sonido metálico de las balas impactando en cortinas metálicas, en muros, en vidrios, creaba una sinfonía de horror. Sofía lloraba desconsoladamente, tapándose los oídos con las manos pequeñas. Mariana la abrazó con fuerza, susurrándole al oído. «Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, mamá te protege», aunque ella misma no creía sus propias palabras. La camioneta blanca que Rodrigo había visto minutos antes había sido solo la primera. De repente, 3 vehículos más aparecieron desde distintas direcciones, bloqueando las salidas principales de varias calles. Hombres armados con rifles de asalto y chalecos antibalas comenzaron a disparar indiscriminadamente contra otro grupo que había estado posicionado en los techos de las vecindades y en las esquinas. Era una emboscada perfectamente coordinada. La Unión Tepito había decidido dar un golpe contundente al cártel de Tláhuac, quienes habían estado expandiendo su territorio peligrosamente cerca del corazón del barrio. Pero lo que ninguno de los dos bandos consideró, o simplemente no les importó, fue que ese lunes a las 8 de la mañana, las calles de Tepito estaban llenas de gente inocente, madres llevando a sus hijos a la escuela, comerciantes abriendo sus negocios, ancianos comprando el pan del desayuno. Rodrigo logró cerrar su cortina metálica completamente y se refugió en la parte trasera de su local, llamando frenéticamente a su esposa por teléfono. «Estoy bien, estoy bien». «No salgan de la casa por nada del mundo. Hay una balacera terrible», le dijo, intentando controlar el temblor en su voz. Podía escuchar los gritos en la calle, los llantos de mujeres y niños, el rugido de los motores de las camionetas. A través de una rendija en la cortina, vio cómo un hombre corría desesperado buscando refugio y caía abatido por las balas a mitad de la calle. La imagen lo paralizó. Nunca había visto morir a alguien frente a sus ojos. El hombre se retorció en el pavimento durante unos segundos que parecieron eternos, y luego quedó inmóvil. Rodrigo cerró los ojos y rezó como no rezaba desde que era niño. Los minutos se convirtieron en una eternidad. El enfrentamiento armado continuaba con ferocidad. Las ráfagas de disparos se alternaban con breves silencios, que resultaban aún más aterradores, porque nadie sabía si era el fin o solo una pausa antes de la siguiente oleada de violencia. En la vecindad donde Mariana se había refugiado con Sofía, más de 30 personas se amontonaban en el patio central, algunos llorando, otros rezando, todos aterrorizados. Un joven de unos 20 años tenía una herida en el brazo. Una bala perdida lo había alcanzado antes de que pudiera entrar a la vecindad. 2 mujeres intentaban detenerle la hemorragia con trapos y camisetas, mientras él apretaba los dientes para no gritar de dolor. «Necesitamos una ambulancia», dijo una de las mujeres, pero todos sabían que ninguna ambulancia entraría a Tepito mientras siguiera el tiroteo. Rosa seguía tirada detrás de su puesto, con don Ernesto a su lado. Podía oler la pólvora en el aire, mezclada con el aroma de la carne que se quemaba en la plancha que había quedado encendida.
Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto?, susurraba Rosa. En su mente pasaban imágenes de su vida. Su padre enseñándole a hacer las salsas secretas de la familia, sus hijos jugando en esas mismas calles cuando eran pequeños, los festivales del barrio donde todos se reunían a celebrar. Tepito había sido un lugar de comunidad, de solidaridad, de identidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que su barrio, su hogar, se hubiera convertido en un campo de batalla donde la vida valía menos que una esquina para vender drogas? El comandante Héctor Morales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recibió la llamada de emergencia a las 8:05 de la mañana. Enfrentamiento armado en Tepito, múltiples disparos, reportes de heridos, decía la voz agitada del operador del C5. Morales, un hombre de 50 años que llevaba más de 2 décadas en la policía de Ciudad de México, sintió un nudo en el estómago. Había trabajado varios años en la zona de Tepito y conocía perfectamente la complejidad del barrio. No era simplemente un problema de seguridad, era un problema social, económico, histórico. Durante décadas, el gobierno había abandonado a Tepito, permitiendo que el desempleo, la pobreza y la falta de servicios básicos crearan las condiciones perfectas para que el crimen organizado se apoderara del territorio. Y ahora, la violencia había escalado a niveles nunca antes vistos. Morales movilizó a todas las unidades disponibles, sabiendo que entrar a Tepito durante un enfrentamiento activo era extremadamente peligroso. Las calles estrechas y laberínticas del barrio daban ventaja a quienes conocían cada recoveco, cada azotea, cada callejón. Además, la desconfianza de los habitantes hacia la policía complicaba cualquier operación. Para muchos tepiteños, la policía no era un aliado, sino parte del problema. Años de corrupción, de extorsiones policiales y de brutalidad habían destruido cualquier posibilidad de confianza. Pero Morales también sabía que en ese momento había civiles inocentes atrapados en medio del fuego cruzado, y eso era lo único que importaba. «Necesitamos entrar ya. Hay familias ahí adentro», ordenó a sus oficiales mientras se ponía el chaleco antibalas. Las primeras patrullas llegaron al perímetro de Tepito a las 8:20 de la mañana. El sonido de los disparos todavía retumbaba en el aire, aunque con menos frecuencia que al principio. Los oficiales establecieron un cordón de seguridad, bloqueando las avenidas principales para evitar que más personas entraran a la zona de conflicto. Las ambulancias esperaban en el perímetro, listas para entrar en cuanto fuera seguro. Desde su posición, Morales podía ver el humo elevándose desde varias calles del interior del barrio. Algunos vehículos habían sido incendiados durante el enfrentamiento. El comandante tomó su radio y coordinó la entrada de varios grupos tácticos desde diferentes puntos, intentando rodear a los grupos armados. Adentro de Tepito, la situación comenzaba a cambiar. Los grupos criminales, al darse cuenta de que la policía estaba llegando en fuerza, empezaron a replegarse. Los hombres armados subieron a sus camionetas y huyeron a toda velocidad por los callejones, desapareciendo en la compleja red de calles del barrio como fantasmas. Conocían cada ruta de escape, cada pasadizo secreto entre vecindades. En cuestión de minutos, la mayoría había desaparecido, dejando atrás un escenario de devastación absoluta. El silencio que siguió fue tan impactante como los disparos mismos. Un silencio pesado, cargado de miedo y trauma. Lentamente, las personas comenzaron a salir de sus refugios. Rosa se levantó del suelo con las piernas temblorosas, ayudando a don Ernesto a ponerse de pie. Su puesto de tacos estaba destrozado. La plancha tenía varios impactos de bala.
Los contenedores de ingredientes estaban regados por el suelo. Su cortina metálica parecía un colador, pero estaba viva. Eso era lo único que importaba en ese momento. Mariana salió de la vecindad con Sofía todavía en brazos. La niña había dejado de llorar, pero su mirada estaba perdida, en shock. Mariana la apretó contra su pecho y comenzó a caminar rápidamente hacia su casa. Necesitaba salir de esas calles lo antes posible. A su alrededor, el panorama era apocalíptico. Cristales rotos por todas partes, cortinas metálicas perforadas por balas, manchas oscuras en el pavimento que prefería no identificar. Vio a otras madres corriendo con sus hijos, a comerciantes saliendo de sus refugios con caras de incredulidad, a ancianos llorando sentados en las banquetas. ¿Cómo vamos a vivir así? Escuchó que alguien gritaba. ¡Ya no podemos más! ¡Esto tiene que parar! Rodrigo finalmente se atrevió a abrir su cortina metálica cuando escuchó las sirenas de la policía y las ambulancias. Salió a la calle y lo que vio lo dejó sin aliento. Había casquillos de bala por todas partes, docenas, quizás cientos. Los cristales de varios negocios habían sido destrozados. 2 vehículos ardían a media calle. Y lo peor, había varios cuerpos tirados en diferentes puntos. Algunos eran hombres que claramente pertenecían a las bandas, con armas todavía cerca de sus manos, pero otros eran civiles, un hombre mayor con una bolsa de pan en la mano, una mujer que había estado comprando en el tianguis, un repartidor de gas con su uniforme azul. Gente inocente que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las ambulancias finalmente entraron, escoltadas por la policía. Los paramédicos corrieron hacia los heridos, evaluando rápidamente quién necesitaba atención inmediata. Había al menos 15 personas heridas, algunas de gravedad. El joven que estaba en la vecindad con Mariana fue sacado en camilla, pálido por la pérdida de sangre. Una mujer gritaba el nombre de su esposo, buscándolo desesperadamente entre el caos. Cuando finalmente lo encontró tirado en una esquina, su grito de dolor atravesó el alma de todos los presentes. Se lanzó sobre el cuerpo sin vida de su compañero de 20 años, llorando de una forma que solo quien ha perdido al amor de su vida puede llorar. El comandante Morales caminaba entre los escombros de lo que había sido una mañana normal en Tepito, documentando la escena con su equipo forense. Contaron al menos 8 muertos, 4 de ellos civiles. Los heridos seguían llegando. Algunos habían estado escondidos en sus casas. Otros habían intentado curarse solos antes de atreverse a salir. Morales sabía que este evento marcaría un antes y un después. La violencia del narcotráfico había alcanzado un nivel que ya no podía ignorarse. No era solo un problema de Tepito, era un reflejo de décadas de políticas fallidas, de desigualdad sistemática, de abandono gubernamental. Las drogas habían llegado a México como una plaga, destruyendo comunidades enteras, desintegrando familias, reclutando niños, convirtiendo barrios históricos en zonas de guerra. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, Tepito lucía como un barrio fantasma. La mayoría de los comercios permanecían cerrados. Las calles, normalmente bulliciosas a cualquier hora, estaban vacías excepto por el personal forense y los policías que todavía procesaban la escena. Rosa regresó a su casa incapaz de procesar completamente lo que había vivido. Se sentó en su pequeña sala, mirando las fotos de su familia en la pared, y finalmente se permitió llorar. Lloró por su barrio, por su gente, por la pérdida de la inocencia de un lugar que alguna vez había sido un símbolo de resistencia y comunidad. Tepito, el barrio bravo, el barrio que nunca se rindió ni siquiera después del terremoto del 85, ahora parecía vencido no por un desastre natural,
sino por la violencia creada por seres humanos. Mariana abrazó a Sofía esa noche mientras intentaba dormirse. La niña había hablado poco desde la mañana, solo preguntaba una y otra vez: «Mami, ¿por qué esa gente disparaba? ¿Por qué querían lastimarnos?». Mariana no tenía respuestas. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad del narcotráfico, la pobreza estructural, la corrupción institucional, la desigualdad que empujaba a jóvenes a unirse a las bandas porque no veían otra salida? A veces las personas toman decisiones malas, mi amor, pero nosotros estamos bien, estamos juntas, y eso es lo que importa. Fue todo lo que pudo decir, sabiendo que era una respuesta insuficiente para una pregunta que ni siquiera los adultos podían responder satisfactoriamente. Rodrigo cerró su negocio indefinidamente. Esa noche reunió a su esposa y sus 2 hijos adolescentes y les dijo: «Vamos a buscar otro lugar para vivir, no podemos seguir aquí». Su esposa lloró. No quería dejar el barrio donde había nacido, donde estaban sus raíces, sus recuerdos, pero Rodrigo fue firme. «Si nos quedamos, nuestros hijos van a crecer en medio de esta violencia. Van a terminar siendo reclutados por las bandas o muertos por una bala perdida. No voy a permitir eso». Era una decisión desgarradora, pero sentía que no había otra opción. Miles de familias en México habían tenido que tomar esa misma decisión: huir de sus hogares por la violencia del crimen organizado, dejando atrás todo lo que conocían y amaban. El comandante Morales trabajó hasta la madrugada, coordinando la investigación y redactando los reportes del día. 8 muertos, 17 heridos, daños materiales incalculables. Pero sabía que las verdaderas cifras eran mucho más altas si se contaba el daño psicológico. Cientos de personas habían presenciado el tiroteo, incluyendo decenas de niños. El trauma de esa mañana los acompañaría por el resto de sus vidas. ¿Cuántos de esos niños desarrollarían trastorno de estrés postraumático? ¿Cuántos crecerían con miedo permanente, con pesadillas, con ansiedad crónica? Morales pensó en su propia infancia en un barrio tranquilo de Coyoacán, donde lo peor que podía pasar era rasparse la rodilla jugando fútbol. La desigualdad en México era tan brutal que determinaba si un niño crecería jugando fútbol o esquivando balas. Los días siguientes a la masacre de Tepito, como comenzó a llamarse en los medios, fueron de luto y rabia colectiva. Los vecinos organizaron vigilias por las víctimas inocentes. Colocaron flores, velas y fotografías en los lugares donde habían caído. Rosa, junto con otros comerciantes afectados, formó un grupo de apoyo mutuo. Se reunían en la casa de uno de ellos para hablar, para llorar, para intentar procesar el trauma juntos. «No podemos dejar que nos destruyan», decía Rosa en esas reuniones. «Tepito siempre ha resistido. Resistió la colonia, resistió la marginalización, resistió el terremoto, y vamos a resistir esto también». Mariana tomó la difícil decisión de pedir un cambio de escuela. No podía seguir trabajando en Tepito después de lo que había vivido. Cada vez que salía de su casa sentía pánico. Cada sonido fuerte la hacía sobresaltarse. Sofía había empezado a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche gritando. La llevó con una psicóloga infantil especializada en trauma, quien le explicó que la niña necesitaría terapia durante mucho tiempo. Es importante que sepa que lo que sintió ese día, el miedo, el terror, era normal dado las circunstancias. Pero también necesita aprender que no está en peligro todo el tiempo, le explicó la psicóloga. Mariana asintió, pero por dentro sabía la verdad. Mientras siguieran viviendo en Tepito, el peligro era real y constante. La investigación policial avanzaba lentamente.
Se habían identificado a varios de los atacantes gracias a cámaras de seguridad de negocios cercanos y testimonios de testigos. Las órdenes de aprehensión se emitieron rápidamente, pero ejecutarlas era otra historia. Los líderes de ambas organizaciones criminales se habían escondido, protegidos por redes complejas de lealtades y complicidades. El comandante Morales sabía que atrapar a los responsables era solo una pequeña parte del problema. La estructura del crimen organizado era como una hidra. Cortabas una cabeza y aparecían dos más. Lo que se necesitaba era un cambio sistémico, políticas públicas que atacaran las raíces del problema. La pobreza, la falta de educación, la ausencia de oportunidades legítimas de empleo, la corrupción institucional. Las familias de las víctimas civiles comenzaron a organizarse para exigir justicia. Crearon una asociación llamada Voces de Tepito, liderada por Patricia Mendoza, cuyo esposo había muerto en el tiroteo, dejándola viuda con 3 hijos menores de edad. Patricia, una mujer de 35 años que trabajaba como costurera, se convirtió en la voz de decenas de familias destrozadas por la violencia. No queremos venganza, declaró en su primera entrevista con un medio local. Queremos justicia. Queremos que los responsables paguen por lo que hicieron. Pero más que eso, queremos que el gobierno finalmente voltee a ver a Tepito. No con policías y operativos, sino con inversión social, con escuelas, con centros de salud, con empleos dignos. Nuestros hijos no deberían tener que elegir entre la pobreza o las bandas, merecen una tercera opción. Las palabras de Patricia resonaron en toda la ciudad. Medios nacionales comenzaron a cubrir la historia, no solo del tiroteo, sino del contexto más amplio. Periodistas investigaron la historia de Tepito, desde sus orígenes como barrio indígena hasta su transformación en centro de comercio informal y, posteriormente, en bastión del crimen organizado. Los reportajes revelaron lo que los tepiteños siempre habían sabido. El problema no era el barrio ni su gente, sino décadas de abandono sistemático. Tepito nunca había recibido las mismas inversiones en infraestructura, educación o servicios de salud que otros barrios de la ciudad. Las vecindades seguían sin agua potable confiable, las escuelas estaban sobresaturadas y en mal estado, los centros de salud eran insuficientes. En ese contexto de marginación, el crimen organizado había encontrado terreno fértil. Rosa decidió reabrir su puesto de tacos 3 semanas después del tiroteo. Muchos le dijeron que estaba loca, que era demasiado peligroso, pero Rosa era terca, como buena tepiteña. «Este es mi lugar», les decía. «Aquí trabajó mi padre, aquí trabajó mi abuelo, y aquí voy a seguir trabajando yo. No voy a dejar que unos criminales me quiten mi vida». Reparó los daños lo mejor que pudo con sus ahorros limitados. La cortina metálica quedó con los agujeros de bala como recordatorio permanente de ese día. Algunos clientes regresaron, solidarios, queriendo apoyar a los negocios locales. Don Ernesto volvió a comprar sus tacos matutinos, aunque ahora ambos se sobresaltaban con cualquier ruido fuerte. La tensión en Tepito continuaba alta. Los operativos policiales se habían intensificado, con retenes constantes y patrullajes permanentes, pero muchos vecinos sentían que era demasiado poco, demasiado tarde. ¿Dónde estaban antes? Era la pregunta que resonaba en las vecindades. ¿Dónde estaban cuando las bandas empezaron a reclutar a nuestros hijos? ¿Dónde estaban cuando las extorsiones se volvieron incontrolables? ¿Dónde estaban cuando les pedimos ayuda? La desconfianza hacia las instituciones gubernamentales era comprensible después de décadas de promesas incumplidas. El comandante Morales finalmente logró un avance importante en la investigación. Un
Uno de los participantes del tiroteo, herido durante el enfrentamiento, había sido arrestado en un hospital privado donde intentaba recibir tratamiento con identidad falsa. Durante los interrogatorios, presionado por la evidencia en su contra y la posibilidad de pasar décadas en prisión, comenzó a cooperar. Reveló los nombres de los líderes que habían ordenado el ataque, las rutas de distribución de drogas, las cuentas bancarias donde lavaban el dinero. Era información valiosa que podría desmantelar células importantes de ambas organizaciones. Pero Morales era realista. Sabía que arrestar a estos líderes no terminaría con el problema. La demanda de drogas seguía existiendo, impulsada tanto por el mercado interno como por la exportación hacia Estados Unidos. Mientras existiera esa demanda, habría quien estuviera dispuesto a suplirla, sin importar las consecuencias. El problema requería soluciones binacionales, pero también locales. Tenemos que romper el ciclo, le decía Morales a sus colegas. Los niños que crecen viendo la violencia, que pierden a sus padres por las drogas o la prisión, que no tienen acceso a educación de calidad o empleos dignos, esos niños son el blanco perfecto para el reclutamiento criminal. Si no cambiamos eso, estaremos luchando esta guerra por siempre. Patricia y su organización Voces de Tepito comenzaron a ganar tracción. Lograron reunirse con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para presentar sus demandas. No solo pedían justicia por el tiroteo, sino un plan integral de rescate social para el barrio. Querían becas escolares para los jóvenes, programas de prevención de adicciones, centros deportivos y culturales, apoyo psicológico gratuito para las víctimas de violencia, créditos para pequeños comerciantes, regularización de propiedades en las vecindades. Era una agenda ambiciosa, pero urgente. Cada día que pasa sin actuar, perdemos a otro joven que se une a las bandas por falta de opciones, argumentaba Patricia con pasión en cada reunión. Las reuniones no fueron fáciles. Algunos funcionarios mostraban genuino interés y compromiso, pero otros veían a Tepito con desprecio, como un problema imposible de resolver. «Es que la gente de ahí no quiere cambiar», escuchó Patricia decir a un burócrata durante una reunión. Ella explotó. «¿Cómo se atreve? La gente de Tepito trabaja más duro que nadie en esta ciudad. Trabajan 12, 14 horas al día solo para sobrevivir. No tienen prestaciones, no tienen seguro médico, no tienen pensión para cuando sean viejos. Y usted dice que no quieren cambiar. El que no quiere cambiar es el sistema que los mantiene en la marginación para después culparlos por las consecuencias». Sus palabras, grabadas y compartidas en redes sociales, se volvieron virales. Miles de personas de otros barrios marginados de Ciudad de México y de todo el país se identificaron con su mensaje. El problema no era exclusivo de Tepito, era un problema nacional. Comunidades enteras habían sido devoradas por la violencia del narcotráfico, no porque su gente fuera mala, sino porque las condiciones socioeconómicas creaban desesperación, y la desesperación hacía a las personas vulnerables a la seducción del dinero fácil del crimen organizado. Mariana, desde su nueva escuela en otra colonia, seguía de cerca el trabajo de Patricia. Había encontrado cierta paz al salir de Tepito, pero la culpa la carcomía. Sentía que había abandonado a su comunidad en su momento más difícil. Sofía estaba mejorando con la terapia, pero todavía tenía episodios donde el miedo la paralizaba. Una tarde, después de mucho pensarlo, Mariana decidió contactar a Patricia. Se ofrecieron a reunirse en un café neutral. «Quiero ayudar», le dijo Mariana directamente. «Soy maestra. Puedo organizar talleres educativos para los niños, programas de lectura, lo que necesiten». Patricia sonrió, tomando las manos de Mariana entre las suyas.
Eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos que la gente como tú, que logró salir, no se olvide de quienes todavía están ahí. Rodrigo, por su parte, había logrado rentar un pequeño local en Iztapalapa para continuar con su negocio de calzado. La mudanza había sido económicamente devastadora. Había tenido que vender muchas cosas a precios de regalo para poder pagar el depósito y el primer mes de renta, pero sentía que había tomado la decisión correcta por sus hijos. Sin embargo, extrañaba Tepito de una forma que no había anticipado. Extrañaba la camaradería entre comerciantes, el sentido de comunidad, la identidad compartida. En Iztapalapa era un extraño más. Una noche, navegando en Facebook, encontró un grupo llamado Exiliados de Tepito, donde cientos de personas como él compartían sus experiencias de haber tenido que dejar el barrio por la violencia. Las historias eran desgarradoras. Familias enteras desplazadas, negocios de generaciones perdidos, raíces arrancadas brutalmente. El desplazamiento forzado por la violencia del crimen organizado era otra de las tragedias invisibles de la guerra contra las drogas. 3 meses después del tiroteo, finalmente hubo arrestos significativos. El comandante Morales y su equipo, trabajando con fiscales federales, lograron capturar a 5 de los líderes que habían ordenado el enfrentamiento. Las detenciones se realizaron en operativos coordinados simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Los medios cubrieron los arrestos como un triunfo de la ley, mostrando imágenes de los detenidos siendo presentados ante las cámaras, pero en Tepito la reacción fue mixta. Algunos celebraron que finalmente hubiera consecuencias, otros se mostraban escépticos. «Ya verás que con dinero salen pronto», decía la gente en las fondas. La desconfianza en el sistema judicial era profunda y desafortunadamente no infundada. La corrupción permitía que muchos criminales compraran su libertad o recibieran sentencias ridículamente leves. Patricia y Voces de Tepito organizaron un evento conmemorativo 3 meses después del tiroteo. En el lugar donde había comenzado el enfrentamiento, donde Rosa tenía su puesto de tacos, instalaron cruces blancas con los nombres de las víctimas civiles. Cientos de vecinos asistieron, llevando flores, velas y fotografías. Hubo música, poesía, testimonios de familiares. Rosa, invitada a hablar, subió al pequeño templete improvisado con las manos temblando. «Yo solo quiero decir», comenzó con voz quebrada, «que Tepito es más que la violencia que vivimos ese día. Tepito es historia, es resistencia, es comunidad. Somos zapateros, comerciantes, artesanos, madres, padres, abuelos. Somos gente trabajadora que merece vivir en paz, y no vamos a permitir que nos definan por lo peor que nos ha pasado. Vamos a reconstruir nuestro barrio, piedra por piedra si es necesario, hasta que vuelva a ser el lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. En ese momento, entre el dolor compartido y la determinación colectiva, algo se transformó en Tepito. La tragedia, en lugar de destruir completamente al barrio, había despertado una conciencia de que el cambio tenía que venir desde adentro, con o sin apoyo gubernamental. Los vecinos comenzaron a organizarse en comités de vigilancia vecinal, no para sustituir a la policía, sino para cuidarse mutuamente. Se crearon redes de apoyo para familias afectadas por la violencia. Se establecieron grupos de ayuda mutua para comerciantes. La iglesia local abrió sus puertas para ofrecer terapia grupal gratuita, liderada por psicólogos voluntarios. El comandante Morales asistió al evento conmemorativo, no en calidad oficial, sino como ciudadano. Escuchó los testimonios, vio el dolor en los ojos de los familiares de las víctimas, sintió el peso de la responsabilidad que él y toda la institución policial tenían. Después del evento, se acercó a Patricia.
Sé que la confianza no se recupera con palabras, le dijo, pero quiero que sepa que hay oficiales que sí nos preocupamos, que sí queremos hacer las cosas bien. Y vamos a seguir trabajando, no solo para arrestar criminales, sino para proteger a la comunidad. Patricia lo miró a los ojos, evaluándolo. Finalmente asintió. Lo vamos a estar vigilando, comandante. Ya no hay espacio para promesas vacías. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Patricia y su organización lograron, después de mucha presión y cabildeo, que el gobierno de la Ciudad de México aprobara un programa piloto de intervención social para Tepito. No era todo lo que habían pedido, pero era un inicio. Se comprometieron recursos para renovar 3 escuelas primarias, establecer un centro comunitario con actividades deportivas y culturales, y crear un programa de becas para estudiantes de secundaria y preparatoria. Además, se implementó un programa de microcréditos para comerciantes afectados por la violencia. Rosa fue una de las beneficiarias. Con el crédito pudo reparar completamente su puesto y comprar equipo nuevo. Mariana cumplió su promesa. Junto con otros maestros voluntarios, comenzó a dar talleres de lectura y escritura para niños de Tepito los fines de semana. Al principio solo asistían 5 o 6 niños, pero pronto el número creció a 20, luego a 30. Los niños llegaban con sus cuadernos y lápices, emocionados de tener un espacio seguro donde podían ser simplemente niños. Sofía, que había mejorado significativamente, acompañaba a su madre a los talleres. Ver a su hija jugar con otros niños, riendo y creando historias fantásticas, le dio a Mariana una esperanza que había perdido aquella mañana terrible de marzo. Rodrigo, desde su nuevo local en Iztapalapa, mantenía contacto con algunos de sus antiguos vecinos de Tepito. Una tarde, recibió una llamada de don Ernesto el zapatero. «Rodrigo, estamos organizando una cooperativa de comerciantes para apoyarnos mutuamente. ¿Te gustaría participar?» Rodrigo no lo dudó. «Por supuesto, pueden contar conmigo». Se dio cuenta de que aunque ya no viviera físicamente en Tepito, el barrio seguía siendo parte de su identidad. La cooperativa se convirtió en un espacio de solidaridad económica, donde los comerciantes se prestaban entre sí, compartían proveedores y se apoyaban en tiempos difíciles. Un año después del tiroteo, Tepito seguía siendo un barrio complicado. No había soluciones mágicas, ni finales felices de película. La presencia del crimen organizado continuaba, aunque menos visible después de los arrestos y los operativos. Las condiciones socioeconómicas que alimentaban la violencia no habían desaparecido de la noche a la mañana, pero había algo diferente en el ambiente. Había esperanza, había organización. Había una comunidad que se negaba a ser definida por su peor momento. Rosa seguía abriendo su puesto de tacos cada mañana. Todavía se sobresaltaba con ruidos fuertes. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Pero había decidido que no viviría en miedo perpetuo. Tepito era su hogar, y ella era parte de la generación que tenía que luchar para que la siguiente pudiera vivir mejor. Patricia continuaba su trabajo incansable con Voces de Tepito, expandiendo los programas sociales, presionando por más recursos, siendo una voz constante para los sin voz. Mariana seguía dando sus talleres, viendo cómo cada libro que un niño leía era una semilla de posibilidad plantada. El comandante Morales implementó un programa de policía comunitaria en Tepito, intentando reconstruir la confianza entre los oficiales y los vecinos, un proceso lento y difícil, pero necesario. La lección más dura que todos aprendieron fue que la violencia del narcotráfico no era solo un problema policial o criminal. Era un problema social, económico, político.
era el resultado de décadas de desigualdad, de oportunidades negadas, de comunidades abandonadas. Las balas que sonaron esa mañana en Tepito eran síntomas de una enfermedad mucho más profunda que aquejaba a todo el país. Y solo atacando las raíces de esa enfermedad, la pobreza, la falta de educación, la ausencia de oportunidades, la corrupción institucional, se podría esperar un cambio real. En las noches, cuando Tepito finalmente se quedaba en silencio después del bullicio del día, se podía sentir el peso de la historia del barrio. Un lugar que había resistido siglos de marginación, que había sobrevivido terremotos y abandono, que había creado su propia identidad única basada en la solidaridad y el trabajo duro. Los tiros en Tepito habían dejado cicatrices profundas, no solo en los edificios perforados por balas, sino en las almas de quienes los habían vivido. Pero también habían despertado algo: la determinación de no permitir que el crimen organizado les robara su barrio, su identidad, su futuro. Patricia, en una de las últimas entrevistas de ese año, reflexionó sobre el camino recorrido. Perdimos vidas irreemplazables ese día. Perdimos inocencia. Perdimos la sensación de seguridad. Pero encontramos algo también. Encontramos nuestra voz colectiva. Aprendimos que cuando la comunidad se organiza, cuando exige sus derechos, cuando se niega a ser víctima pasiva, puede empezar a cambiar su destino. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y por nuestros muertos, por nuestros hijos, por nuestro barrio, tenemos que seguir luchando. Esas palabras resonaban no solo en Tepito, sino en comunidades de todo México que enfrentaban sus propias batallas contra la violencia. El tiroteo había sido un momento de quiebre, una llamada de atención imposible de ignorar. Las consecuencias, el trauma, las vidas perdidas, las familias destrozadas, eran irreparables. Pero la respuesta de la comunidad, la forma en que se había levantado del dolor para exigir cambio y trabajar por él, era un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Tepito había sido herido profundamente, pero no había sido vencido. Y en esa resistencia, en esa negativa a rendirse, había una esperanza frágil pero real de que un futuro diferente era posible. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando narrativas que muestran la realidad humana detrás de las noticias, te invito a que te suscribas al canal y compártenos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas historias importantes que necesitan ser contadas. Los niños de Tepito seguían creciendo, algunos de ellos con los recuerdos de ese día grabados para siempre en su memoria. Sofía, ahora con 7 años, todavía recordaba los disparos, pero ya no tenía pesadillas todas las noches. Asistía regularmente a terapia y había encontrado en los libros un refugio y una forma de procesar sus emociones. Su sueño era convertirse en escritora para contar historias que ayudaran a otros niños a sentirse menos solos. Los hijos de Rodrigo, ajustándose a su nueva vida en Iztapalapa, extrañaban Tepito, pero entendían por qué habían tenido que irse. El mayor de ellos, de 17 años, había decidido estudiar trabajo social en la universidad, inspirado por el trabajo de Patricia y su organización. La recuperación de Tepito era un proceso largo y complejo. No todos los días eran buenos. Había retrocesos, momentos de desesperanza, nuevos incidentes de violencia, aunque menos severos. Pero la estructura de apoyo comunitario que se había construido después del tiroteo permitía que la gente procesara esos momentos difíciles sin sentirse completamente sola. Los grupos de terapia seguían reuniéndose, las redes de comerciantes continuaban funcionando, los programas educativos expandían su alcance.
Era un trabajo de hormiga, lento y constante, pero fundamental. El comandante Morales se convirtió en un aliado genuino de la comunidad. Su enfoque había cambiado. Ya no veía a Tepito solo como un problema de seguridad, sino como una comunidad que merecía protección y respeto. Implementó sesiones de diálogo regular entre la policía y los vecinos, donde estos últimos podían expresar sus preocupaciones y quejas directamente. No era perfecto, la desconfianza acumulada durante décadas no desaparecía fácilmente, pero era un paso importante. Algunos oficiales resistían este enfoque, prefiriendo métodos más confrontacionales, pero Morales estaba convencido de que la única forma de tener seguridad real era ganándose la confianza de la población. Rosa se había convertido en una figura querida no solo en su calle, sino en todo el barrio. Su decisión de reabrir su negocio tan rápido después del tiroteo había sido vista como un acto de valentía y resistencia. A menudo clientes nuevos llegaban solo para conocerla y expresarle su admiración. «Usted es el espíritu de Tepito», le decía la gente. Rosa se sonrojaba con esos comentarios, sintiéndose incómoda con tanta atención. «Solo soy una mujer trabajadora que hace tacos», respondía con modestia. Pero en el fondo sabía que su puesto, con sus agujeros de bala que había decidido no reparar completamente como recordatorio, se había convertido en un símbolo de resistencia comunitaria. Las familias de las víctimas mortales seguían su proceso de duelo, cada una a su ritmo. Patricia había canalizado su dolor en activismo, pero había noches en que el peso de haber perdido a su esposo la aplastaba. Sus 3 hijos la veían fuerte durante el día, trabajando incansablemente, pero por las noches la escuchaban llorar en su habitación. El hijo mayor, de 14 años, había tenido que madurar de golpe, convirtiéndose en el hombre de la casa, como decían los vecinos, un peso enorme para un adolescente. Patricia intentaba proteger a sus hijos de su propio dolor, pero sabía que ellos también estaban procesando la pérdida de su padre. El sistema judicial avanzaba con lentitud característica. Los 5 líderes arrestados enfrentaban cargos de homicidio múltiple, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y asociativo del ejército y asociación delictuosa. Sus abogados, pagados con el dinero de las propias organizaciones criminales, presentaban recurso tras recurso, buscando cualquier tecnicismo que pudiera liberar a sus clientes o al menos retrasar el juicio indefinidamente. Las familias de las víctimas asistían a cada audiencia, sentándose en silencio en la sala del tribunal, su presencia un recordatorio constante de las vidas destruidas. Patricia siempre estaba en primera fila, mirando directamente a los acusados, negándose a bajar la mirada. El juicio se convirtió en un evento mediático. Los reporteros cubrían cada audiencia, cada testimonio. Los sobrevivientes del tiroteo fueron llamados a declarar, reviviendo el trauma de aquella mañana. Rosa subió al estrado con las manos temblando, pero su voz fue firme cuando describió lo que había visto. Los vehículos llegando, los hombres armados disparando indiscriminadamente, la gente corriendo y cayendo. Eran personas inocentes, dijo mirando directamente al juez, gente que solo intentaba ganarse la vida honestamente, y estos hombres no les importó, dispararon sin pensarlo 2 veces. Mariana también testificó, describiendo cómo había corrido con Sofía en brazos, el terror de pensar que su hija podría morir. Durante su testimonio, sacó una fotografía de Sofía antes del tiroteo, una niña sonriente, despreocupada, y otra tomada semanas después, con ojeras, mirada ausente. «Esta es la consecuencia de lo que hicieron», dijo con voz quebrada. «Mi hija ya no es la misma, tiene pesadillas, tiene miedo de salir a la calle. Ustedes le robaron su infancia».
Varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. El testimonio más impactante fue el de un adolescente de 16 años llamado Miguel, quien había sido reclutado por una de las organizaciones cuando tenía 14. Había participado periféricamente en el tiroteo, actuando como vigía, y había sido arrestado posteriormente. Su abogado había negociado un acuerdo: testificar contra los líderes a cambio de una sentencia reducida en un centro de menores. Miguel subió al estrado visiblemente asustado. Describió cómo lo habían reclutado cuando vendía chicles en el metro para ayudar a su madre. «Me ofrecieron más dinero del que mi mamá ganaba en un mes», explicó. Dijeron que solo tenía que estar en una esquina y avisarles si veía policías. Al principio parecía fácil, pero pronto le exigieron más: transportar paquetes, cobrar cuotas, finalmente portar armas. El testimonio de Miguel reveló una realidad incómoda. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales eran jóvenes reclutados de la misma comunidad que victimizaban, atrapados en un ciclo de pobreza y violencia del que parecía imposible escapar. «Yo no quería que nadie muriera», dijo Miguel llorando, «pero me dijeron que si no obedecía, matarían a mi familia. Tenía miedo todo el tiempo». Su testimonio complicaba la narrativa simple de buenos contra malos, mostrando cómo el crimen organizado se alimentaba de la vulnerabilidad de los más pobres, convirtiéndolos en perpetradores de la violencia que ellos mismos sufrían. Después del testimonio de Miguel, Patricia se acercó a la madre del joven en los pasillos del tribunal. La mujer lloraba, avergonzada y destrozada por lo que su hijo había hecho. «No sé cómo pasó esto», decía entre sollozos. «Yo intenté criarlo bien, pero no pude darle lo que necesitaba». Patricia, quien tenía todas las razones para odiar a cualquiera involucrado en el tiroteo que mató a su esposo, sorprendió a todos al abrazar a la mujer. «No es su culpa», le dijo. «Es culpa de un sistema que deja a nuestros hijos sin opciones. Su hijo también es una víctima, de otra manera, pero víctima al fin». Ese momento de compasión, en medio de tanto dolor, fue capturado por las cámaras y se volvió viral, generando un debate nacional sobre la diferencia entre justicia y venganza. El juicio duró 6 meses. La evidencia contra los líderes era abrumadora. Testimonios de múltiples testigos, videos de seguridad, registros de comunicaciones interceptadas, armas recuperadas con sus huellas. Finalmente, el juez dictó sentencia. 4 de los 5 líderes fueron condenados a más de 50 años de prisión por homicidio múltiple y crimen organizado. El quinto, por tecnicismos en la cadena de custodia de evidencia, recibió una sentencia menor de 20 años. Las familias de las víctimas recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Había alivio de que finalmente hubiera consecuencias, pero también frustración de que una de las sentencias fuera más leve de lo esperado. «La justicia nunca será completa», dijo Patricia en la conferencia de prensa después de la sentencia. «Ninguna cantidad de años en prisión me devolverá a mi esposo. Pero al menos estos hombres pagarán por lo que hicieron, y esperamos que esto mande un mensaje. La violencia tiene consecuencias, y las comunidades ya no vamos a quedarnos calladas». Sus palabras fueron recibidas con aplausos de los presentes, pero ella sabía que la batalla real no estaba en las cortes, sino en las calles, en las escuelas, en los hogares de Tepito. Con el juicio concluido, Voces de Tepito pudo enfocar toda su energía en los programas sociales. El centro comunitario que habían conseguido abría sus puertas en una ceremonia emotiva. Era un edificio modesto, renovado gracias a fondos gubernamentales y donaciones privadas, pero significaba el mundo para la comunidad. Ofrecía clases de música, danza, artes marciales, computación.
Tenía un salón de tareas donde los niños podían hacer su tarea con apoyo de tutores voluntarios. Contaba con un consultorio médico básico y un espacio para terapia psicológica. Este lugar es lo que debió existir hace décadas, dijo Patricia durante la inauguración. Tal vez si hubiera existido, muchos de los jóvenes que ahora están en las bandas habrían tenido un camino diferente. Los meses siguientes mostraron el impacto real del centro. Decenas de niños y adolescentes comenzaron a asistir regularmente. Algunos habían estado en riesgo de ser reclutados por las bandas. Ahora tenían un lugar seguro donde pasar las tardes. Las clases de artes marciales, impartidas por un exboxeador tepiteño que había peleado profesionalmente, se volvieron especialmente populares. El ring me enseñó disciplina cuando era joven, explicaba el instructor a sus alumnos. Les voy a enseñar a canalizar su energía, su enojo, de forma productiva. No necesitan una banda para sentirse fuertes. La verdadera fuerza está aquí, decía, señalando su cabeza y su corazón. Rosa comenzó a ofrecer un taller de cocina en el centro para madres solteras, enseñándoles las recetas que había perfeccionado durante décadas. La comida es una forma de resistencia, les decía. Es una forma de mantener viva nuestra cultura, de unirnos como familia y comunidad. Las participantes no solo aprendían a cocinar, sino que formaban redes de apoyo mutuo, compartiendo sus experiencias y desafíos. Varias terminaron abriendo sus propios pequeños negocios de comida, ayudadas por los microcréditos del programa gubernamental. Mariana expandió sus talleres de lectura, ahora realizándolos en el centro comunitario con mejor infraestructura. Consiguió donaciones de libros de varias editoriales y bibliotecas. Creó un pequeño acervo donde los niños podían tomar libros prestados. Uno de sus alumnos, un niño de 9 años llamado David, que había presenciado el tiroteo y había quedado con mutismo selectivo por el trauma, finalmente volvió a hablar después de meses de terapia y de los talleres. La primera palabra que pronunció en meses fue libro, señalando una novela de aventuras que quería leer. Mariana lloró de alegría. Ese momento le recordó por qué hacía lo que hacía. Rodrigo, desde Iztapalapa, seguía involucrado con la cooperativa de comerciantes. Había propuesto expandir el modelo a otros barrios, creando redes más amplias de apoyo mutuo. La idea ganó tracción, y pronto había cooperativas similares en varias colonias populares de Ciudad de México. Se daba cuenta de que aunque ya no vivía físicamente en Tepito, su espíritu seguía ahí, en la solidaridad y el trabajo colectivo que caracterizaban al barrio. El comandante Morales fue promovido a un puesto regional, donde podía implementar el modelo de policía comunitaria que había desarrollado en Tepito en otras áreas conflictivas de la ciudad. No era una panacea. La desconfianza hacia la policía seguía siendo alta en muchos lugares, pero los resultados preliminares eran prometedores. Donde los oficiales trabajaban con la comunidad en lugar de contra ella, los índices de violencia disminuían y la cooperación ciudadana aumentaba. Aprendí en Tepito que no puedes imponer la seguridad desde afuera, explicaba en las capacitaciones que daba a otros comandantes. Tiene que construirse desde dentro, con la participación activa de los vecinos. 2 años después del tiroteo, Tepito había cambiado de formas tanto evidentes como sutiles. Las calles principales seguían siendo el bullicioso tianguis de siempre, con comerciantes ofreciendo de todo, pero había menos presencia visible del crimen organizado en las esquinas. Los operativos policiales habían desmantelado varias células y la presencia de programas sociales había dado opciones a jóvenes que antes no las tenían. No era una transformación completa. Todavía había pobreza, todavía había desafíos enormes, pero había movimiento en la dirección correcta.
Patricia seguía liderando Voces de Tepito, pero ahora también daba conferencias en universidades y foros sobre desarrollo comunitario y prevención de violencia. Su mensaje era siempre el mismo: la seguridad sin justicia social es imposible. No puedes pedirle a una comunidad que rechace el crimen organizado si no les das alternativas. Los jóvenes necesitan educación, empleos dignos, espacios de recreación, esperanza de un futuro mejor. Sin eso, el crimen organizado siempre encontrará reclutas dispuestos. Sus palabras resonaban con académicos y activistas, pero también generaban resistencia entre quienes preferían soluciones simplistas de mano dura. Los hijos de Patricia habían crecido en medio del activismo de su madre. El mayor decidió estudiar Derecho, inspirado por el proceso judicial que había visto. Quería convertirse en abogado de derechos humanos, defendiendo a comunidades marginadas. El mediano desarrolló un interés en el periodismo, documentando las historias del barrio que los medios tradicionales ignoraban. La menor, aún en primaria, dibujaba constantemente, procesando sus emociones a través del arte. Patricia guardaba cada uno de sus dibujos, algunos oscuros y llenos de miedo, otros coloridos y esperanzadores, un registro visual del proceso de sanación de su familia. Sofía, la hija de Mariana, ahora de 8 años, había escrito su primer cuento, la historia de un barrio que aprendía a curarse después de una gran tormenta. Era claramente su forma de procesar lo que había vivido, usando metáforas que su mente infantil podía manejar. Mariana lo leyó con lágrimas en los ojos, orgullosa de la resiliencia de su hija. Llevó el cuento al taller de lectura y lo compartió con otros niños, quienes se identificaron inmediatamente con la historia. Juntos decidieron convertirlo en una pequeña obra de teatro que presentarían en el centro comunitario. La función de la obra fue un evento comunitario. Decenas de familias asistieron, llenando el salón principal del centro. Los niños actuaban con una seriedad adorable, contando la historia de un barrio golpeado por una tormenta terrible que destruía hogares y separaba familias. Pero en lugar de rendirse, los habitantes trabajaban juntos para reconstruir, descubriendo en el proceso que eran más fuertes unidos que separados. No había un villano específico en la obra. La tormenta era simplemente una fuerza de la naturaleza, pero todos los adultos presentes entendían la metáfora. Al final, cuando los niños actores se tomaron de las manos y proclamaron «Nuestro barrio vivirá», hubo una ovación de pie. Muchos lloraban abiertamente. Rosa, sentada entre el público, sintió algo que no había sentido desde antes del tiroteo: esperanza genuina. Miró a su alrededor y vio familias reunidas, niños sonriendo, vecinos abrazándose. Por supuesto que Tepito seguía teniendo problemas. Por supuesto que el camino hacia la recuperación completa sería largo y difícil. Pero en ese momento, en ese salón lleno de su gente, su comunidad, sintió que iban por buen camino. Tal vez nuestros nietos puedan crecer en el Tepito con el que nosotros soñamos, pensó. El legado del tiroteo era complejo. Por un lado, había sido una tragedia devastadora que había dejado cicatrices permanentes en la comunidad. Vidas habían sido perdidas irreparablemente, familias habían sido destrozadas, traumas habían sido implantados en decenas de niños. Pero por otro lado, había despertado una conciencia y una organización comunitaria que no existía antes. Había forzado conversaciones incómodas pero necesarias sobre desigualdad, marginación y las raíces de la violencia. Había demostrado que cuando una comunidad se une y exige ser escuchada, puede empezar a cambiar su destino. Los medios, que habían cubierto el tiroteo con titulares sensacionalistas durante semanas, eventualmente perdieron interés.
Tepito volvió a ser invisible para la mayoría de la ciudad, excepto cuando se necesitaba un estereotipo negativo para una nota periodística. Pero para quienes vivían ahí, para quienes habían sobrevivido ese día terrible y los días difíciles que siguieron, la historia continuaba. No era una historia de héroes y villanos, no tenía un final limpio y satisfactorio. Era una historia humana, compleja y continuada, de gente ordinaria enfrentando circunstancias extraordinarias y encontrando dentro de sí mismos la fuerza para seguir adelante. Patricia, reflexionando sobre el segundo aniversario del tiroteo, escribió un ensayo que se publicó en varios periódicos. Nos preguntamos a menudo qué necesita México para superar la violencia. La respuesta no es simple, pero empieza con reconocer que cada bala disparada es el resultado de décadas de políticas que crearon desesperación. Cada joven reclutado por el crimen organizado es el resultado de un sistema educativo que lo abandonó. Cada familia destruida es el resultado de la falta de oportunidades económicas legítimas. No podemos disparar nuestro camino hacia la paz. Tenemos que construirlo, ladrillo por ladrillo, programa por programa, oportunidad por oportunidad. Es trabajo duro, es lento, no sale en los titulares, pero es la única manera. Sus palabras capturaban la lección fundamental que Tepito había aprendido con sangre. La violencia no se resuelve solo con más violencia o con operativos policiales. Se resuelve atacando sus raíces, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el abandono institucional. Era una lección que México como nación todavía necesitaba aprender completamente. Mientras tanto, comunidades como Tepito seguirían luchando, resistiendo, sobreviviendo. En su puesto de tacos, ahora renovado pero con los agujeros de bala preservados como recordatorio, Rosa servía a sus clientes con la misma dedicación de siempre. Don Ernesto seguía siendo su cliente más fiel, llegando cada mañana a las 7 para sus tacos de desayuno. Raramente hablaban de aquel día, el recuerdo era demasiado doloroso, pero su presencia mutua, su rutina compartida, era una forma silenciosa de decir: sobrevivimos, seguimos aquí, no nos vencieron. Mariana había regresado a enseñar en Tepito, aunque en una escuela diferente. Había superado su miedo con ayuda de terapia y del apoyo de la comunidad. Sofía, ahora más grande, a veces la acompañaba después de clases, ayudando en los talleres de lectura. La niña que había sido paralizada por el miedo ahora leía cuentos en voz alta a otros niños, su voz clara y segura. Era un testimonio del poder de la sanación y del tiempo. Rodrigo eventualmente abrió un segundo local de calzado, esta vez en Tepito. No se mudó de regreso, sentía que sus hijos estaban mejor donde estaban, pero quería mantener la presencia de su familia en el barrio que había sido su hogar por generaciones. El día que inauguró el nuevo local, docenas de vecinos y viejos clientes vinieron a felicitarlo. «Pensábamos que nos habías abandonado», le dijeron algunos. «Nunca», respondió Rodrigo con voz firme. «Tepito siempre será parte de quien soy». El comandante Morales, ahora con más autoridad y recursos, implementó el modelo de policía comunitaria en 5 delegaciones adicionales. No todos los experimentos fueron exitosos. Algunos vecindarios seguían profundamente desconfiados. Algunos oficiales se resistían al cambio, pero gradualmente se veían resultados. La cooperación entre policía y comunidad aumentaba, los reportes de abusos policiales disminuían, las tasas de crimen bajaban modestamente. Era evidencia concreta de que un enfoque diferente era posible y necesario. 3 años después del tiroteo, un estudio académico documentó los cambios en Tepito. Los investigadores encontraron que el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales había disminuido un 30%. La deserción escolar había bajado un 15%.
Los reportes de violencia doméstica, un indicador de estrés comunitario, habían disminuido. Las encuestas mostraban que los residentes se sentían moderadamente más seguros que antes, aunque todavía lejos del nivel de seguridad de colonias más privilegiadas. Los datos no mentían. La intervención integral, combinando aplicación de la ley con programas sociales, estaba funcionando, al menos parcialmente. Pero los investigadores también advirtieron contra un optimismo excesivo. Los problemas estructurales que habían creado las condiciones para la violencia seguían existiendo. Tepito todavía era uno de los barrios más pobres de Ciudad de México. El desempleo formal seguía siendo alto. Las oportunidades educativas seguían siendo limitadas comparadas con otras áreas. El crimen organizado, aunque menos visible, no había sido erradicado. Los avances son reales pero frágiles, concluía el estudio. Sin inversión sostenida y compromiso a largo plazo, los logros podrían revertirse rápidamente. Patricia leyó el estudio con sentimientos encontrados. Por un lado, validaba todo el trabajo que ella y Voces de Tepito habían hecho. Por otro, confirmaba que la lucha estaba lejos de terminar. «Esto es una maratón, no una carrera de velocidad», le dijo a su equipo en la siguiente reunión. «Vamos a estar en esto por años, probablemente décadas, pero cada joven que salvamos del crimen organizado, cada familia que evita ser destrozada por la violencia, hace que valga la pena». Los niños que habían presenciado el tiroteo estaban creciendo, llevando consigo sus experiencias. Algunos habían logrado procesar el trauma con ayuda profesional y del apoyo comunitario. Otros seguían luchando con ansiedad crónica, pesadillas persistentes, dificultades para confiar en el mundo. Las consecuencias de la violencia no terminaban cuando dejaban de sonar los disparos. Se extendían por años, afectando el desarrollo, las relaciones, las oportunidades de vida. Era un costo invisible pero real de la guerra contra las drogas. Sin embargo, también había resiliencia. David, el niño que había perdido el habla por el trauma, ahora era un estudiante destacado que participaba activamente en el club de debate de su escuela. Sofía escribía cuentos constantemente, canalizando sus experiencias en narrativas que ayudaban a otros niños a procesar sus propios miedos. Miguel, el joven que había testificado en el juicio, había cumplido su sentencia en el centro de menores y ahora trabajaba en el centro comunitario, compartiendo su historia para disuadir a otros jóvenes de seguir su camino. «Les digo que no vale la pena», explicaba a grupos de adolescentes. «El dinero rápido no compensa el miedo constante, la culpa de hacer daño, los años de tu vida perdidos. Hay caminos mejores, aunque sean más difíciles». Rosa cumplió 55 años y decidió entrenar a su hija menor para eventualmente tomar el negocio. Le enseñó no solo las recetas y las técnicas, sino la filosofía que había sostenido su trabajo por décadas. «El negocio no es solo sobre vender tacos», le decía, «es sobre ser parte de la comunidad, conocer a tus vecinos, estar presente en los buenos y malos momentos. Cuando la gente compra en tu puesto, no solo compra comida, compra un pedacito de confianza, de tradición, de hogar». Su hija escuchaba atentamente, entendiendo que estaba recibiendo algo más valioso que una receta. Estaba recibiendo un legado. El 4º aniversario del tiroteo fue conmemorado con una ceremonia más pequeña y más íntima que las anteriores. Las familias de las víctimas se reunieron en el pequeño memorial que habían establecido, con placas que recordaban a cada una de las personas inocentes que habían perdido la vida. Encendieron velas, compartieron recuerdos, lloraron juntos. Pero también había algo diferente este año. Junto al dolor, había gratitud por el camino recorrido,
por las transformaciones logradas, por las vidas salvadas gracias al trabajo que su tragedia había inspirado. «Mi esposo no murió en vano», dijo Patricia en su discurso breve. «Su muerte y la de todos los que perdimos ese día nos despertó. Nos obligó a mirar de frente los problemas que habíamos estado ignorando y nos dio el coraje para exigir cambio. No puedo traerlo de vuelta, ninguna de nosotras puede traer de vuelta a nuestros seres queridos, pero podemos honrar su memoria asegurándonos de que su muerte significó algo, de que inspiró transformación». Hubo asentimientos silenciosos entre los presentes. El dolor nunca desaparecería completamente, pero había encontrado propósito. Tepito continuaba siendo Tepito, complejo, contradictorio, resistente. Seguía siendo el corazón del comercio informal de Ciudad de México, un lugar donde podías encontrar cualquier cosa si sabías dónde buscar. Seguía siendo un barrio con problemas de pobreza, infraestructura inadecuada y desafíos de seguridad. Pero también era un lugar de comunidad increíble, de solidaridad inquebrantable, de identidad cultural fuerte. Los tiros que habían resonado aquella mañana de marzo habían intentado destruir eso, pero habían fallado. Si acaso, habían fortalecido la determinación de los tepiteños de preservar su barrio y su forma de vida. La historia de Tepito no es única en México. En todo el país, comunidades enfrentan la violencia del crimen organizado, atrapadas entre la indiferencia gubernamental y la brutalidad de las bandas. Cada comunidad tiene su propia versión de los tiros en Tepito. Momentos que las definieron, que las obligaron a confrontar realidades imposibles de ignorar. Y en muchas de esas comunidades, como en Tepito, hay Patricias y Rosas y Marianas y Rodrigos, gente ordinaria, haciendo trabajo extraordinario para reclamar sus hogares, proteger a sus hijos, construir futuros mejores. La lección más importante que Tepito ofreció al resto del país fue esta: la seguridad no se impone desde afuera mediante operativos militares o políticas de mano dura. Se construye desde dentro, con la participación activa de las comunidades, atendiendo las causas raíces de la violencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Es trabajo lento, difícil, que no genera titulares dramáticos, pero es el único trabajo que realmente funciona a largo plazo. Años después del tiroteo, cuando Sofía era ya una adolescente, escribió un ensayo para la escuela titulado «El día que cambió mi barrio». En él describía no solo el horror de aquella mañana, sino todo lo que había venido después: la organización comunitaria, los programas sociales, las vidas reconstruidas. Concluía con estas palabras: «Aprendí que los lugares no están definidos por sus peores momentos, sino por cómo responden a ellos. Tepito pudo haberse rendido, pudo haber dejado que la violencia ganara, pero no lo hizo. Mi barrio eligió luchar, sanar, crecer, y eso es algo de lo que siempre estaré orgullosa». Su madre, Mariana, leyó el ensayo con lágrimas de orgullo. Su hija había encontrado formas de convertir su trauma en comprensión, su miedo en fortaleza. Los tiros en Tepito se habían silenciado hace años, pero su eco continuaba. En las reuniones de Voces de Tepito, en las clases del centro comunitario, en las conversaciones entre comerciantes, en las sesiones de terapia que todavía se ofrecían gratuitamente. El eco se manifestaba en cada decisión de continuar, de no rendirse, de creer que un futuro mejor era posible, y en ese eco persistente había algo profundamente humano: la capacidad de encontrar esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras, de construir comunidad en medio de la fragmentación, de elegir la vida sobre la desesperación una y otra vez.